Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es cantar y adorar a nuestro Señor. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, puede levantar su mano y uno de los diáconos se va a acercar a usted. Por aquí adelante necesitamos una Biblia y ahí también atrás otra Biblia. Cuando termine el culto puede dejarlo ahí. Y quisiera que inmediatamente vayan en sus Biblias al libro de los Salmos, capítulo 119, Salmo 119. Esta mañana tuve la oportunidad de ir a San Cristóbal, la Iglesia Bíblica de Jesucristo. Los hermanos de allá le envían saludos. Fue bueno poder compartir con los hermanos con quienes estuvimos por un buen tiempo sirviendo y con quienes estuvimos adorando al Señor y sirviendo por unos buenos años. Salmo 119, este es el segundo mensaje de una serie de mensajes que vamos a estar teniendo de este salmo. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas, en el primer mensaje estuvimos dando una descripción rápida, general, de la apreciación que tenía el salmista por la palabra de Dios. Y cómo el Salmo 119, prácticamente los 176 versículos, con algunas pocas excepciones, cada versículo, de una manera u otra, habla acerca de la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas que eso es un gran reto. El poder dar más de 170 pensamientos acerca de la palabra, organizarlos, que empiecen cada uno de estos pensamientos con una de las letras del alfabeto hebreo y que vaya en orden secuencial. Sin lugar a dudas, esta es una persona que apreciaba la palabra de Dios, que se deleitaba en la palabra de Dios. Nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia de nosotros también dedicarnos a la palabra de Dios si es que vamos a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Hablábamos de cómo el Señor nos ha guiado a nosotros como iglesia en la escuela dominical, a nosotros compartir la palabra de Dios uno a uno. Y es con el propósito de que nosotros conozcamos más a Dios, seamos edificados, seamos consolados por la palabra de Dios. La idea es que tengamos una mayor y una mejor comprensión de quién es nuestro Dios. Y esto va a ser posible por medio de su palabra. En esta mañana yo quiero que nosotros sigamos considerando las excelencias de la palabra de Dios. Y de manera particular que nosotros aprendamos, así como el salmista apreciaba que quizás en algunos versículos podríamos decir, óyeme, se pasó aquí, qué exagerado es. Por ejemplo, en versículos 40, 41, cuando él dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolará? O quizás el versículo 131, donde él dice, mi boca abrí y suspiré. Y eso da como una impresión de que, wow, qué romanticismo, cuánto ama la palabra de Dios. Está suspirando aquí porque deseaba tus mandamientos. Solo versículos 147, 148 que dice, me anticipé al alba y esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus estatutos. Al leer versículos como este, en este Salmo 119, uno queda con la impresión de que, óyeme, ciertamente aquí hay una persona que amaba, que deseaba, que anhelaba intensamente la palabra de Dios. Y podríamos decir quizás, óyeme, pero como que se pasaba, qué exagerado es, con cuánta intensidad. ¿Por qué él anhelaba así la palabra de Dios? ¿Qué era lo que lo llevaba a este hombre a considerar tan altamente, a tener en tan alta estima la palabra de Dios? Y quizás pudiéramos hacernos la pregunta, ¿podríamos nosotros genuinamente, sinceramente,
no de manera, entre comillas, espiritual. Sí, óyeme, yo anhelo la palabra de Dios sobre todas las cosas, pero realmente podemos nosotros decir que tenemos ese genuino deseo por la palabra de Dios. Yo quiero que leamos en este momento los versículos 17 al 24. Y aunque vamos a estar, como hicimos la vez pasada, vamos a estar viendo distintos versículos, quiero que nos enfoquemos en primer lugar en estos 8 versículos. Salmo 119, versículo 17, dice allí la palabra del Señor. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Padre, en esta tarde, con el salmista, oramos, abre nuestros ojos para que podamos apreciar las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Existen obras de arte que para el ojo común parecerían no tener gran valor. En el año 1970, un joven ingeniero francés se mudó a Inglaterra para trabajar en una compañía de petróleo. Como no tenía muchos muebles en el apartamento donde este joven se mudó, le compró al dueño del apartamento una caja de madera que le serviría como baúl y le serviría también para una tarea muy importante para él, y era colocar la televisión de él. Esta caja de madera le costó $160 y era lo suficientemente fuerte como para poner su televisor ahí encima. Por casi 20 años, este hombre usó esa caja de madera para poner su televisor. Luego él regresó a Francia y se llevó esa misma caja de madera, y aunque allí ya no la usaba para poner un televisor, siguió utilizando esa caja de madera para colocar algunos artículos de decoración del hogar. Eventualmente, el hombre falleció y sus hijos y nietos contrataron a una persona para que tasara todos los artículos que habían en el hogar de su padre o de su abuelo para así poder venderlo. Para sorpresa de la familia, esa caja de madera que el papá, que el abuelo había comprado hacía 43 años por $160, resultó ser un cofre famoso que pertenecía a la colección Mazarin, y eso es una colección de objetos de madera que venían de Japón desde los años 1600, 1700 por ahí. Y eventualmente esa familia vendió esa caja de madera por el precio o por la suma de nada más y nada menos que $10 millones. Eso es impresionante. Por más de 40 años, esa familia había tratado esa reliquia como una simple caja de madera que servía para poner la televisión, que servía para colocar algunos adornos. Por más de 40 años, esa familia había vivido literalmente con un cofre del tesoro y no se había dado cuenta. No lo había valorado como tal. Tristemente, nosotros hemos actuado de la misma manera o peor
en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Hemos tratado la palabra de Dios como si fuera algo común y corriente, algo que no tiene valor. Y en contraste, vemos como el salmista aquí en este mismo salmo, en 2 ocasiones, en el versículo 72, él dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 127, el salmista dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. ¿Cómo es que el salmista tiene en tan alta estima la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros hoy día no podemos decir, no podemos apreciar la palabra de Dios como describe aquí el salmista, que lo anhelamos más, que es mejor para nosotros que millares de oro y plata? Piense por un momento, si usted le dijera: mira, tú te puedes quedar con tu Biblia, con todas las versiones de la Biblia, o yo te voy a dar a ti 10 millones de dólares si tú me prometes a mí que jamás vas a abrir la Biblia, jamás vas a tener la palabra de Dios en tu mano. ¿Cuántos de nosotros, y obviamente eso es una situación hipotética, pero cuántos de nosotros lo pensaríamos? ¿Cuántos de nosotros diríamos: mira, yo mejor prefiero quedarme con la palabra de Dios? O quizás nosotros pensaríamos: óyeme, mira, yo puedo resolver mucho con ese dinero. Yo puedo terminar de pagar mis deudas, yo puedo comprarme la casa, yo puedo comprarle la casa a mis padres, yo puedo comprarme este carro, yo puedo irme de viaje y puedo hacer todas estas cosas. Pero es la palabra de Dios más valiosa para nosotros que millares de oro y plata, más que el oro, más que oro muy puro. La pregunta es: ¿cómo es que el salmista tenía en tan alta estima la palabra de Dios? ¿Podemos nosotros tener en tan alta estima la palabra? El salmista sabía algo que sigue siendo verdad para nosotros. Y es que la palabra de Dios es suficientemente valiosa como para anhelarla, para desearla fervientemente. La palabra de Dios es suficientemente valiosa como para guardarla, andando en ella cada día, buscando modificar, alterar nuestra conducta en base a lo que dice la palabra de Dios. Pero para que eso sea una verdad en mi vida, para yo poder apreciar la palabra de Dios como suficientemente valiosa, primero yo debo empezar con una apreciación correcta de la palabra. Y creo, hermanos, que para nosotros este salmo es un salmo que nos ayuda a nosotros a apreciar correctamente la palabra de Dios. A lo largo de este salmo nosotros encontramos una serie de adjetivos, de descripciones para la palabra de Dios. Y hermanos, yo les animo, si no lo han hecho todavía, yo les animo a que ustedes se lean este Salmo 119. No lo hagan ahora mismo, aunque quizás sería mejor que lo que pudieran escuchar de lo que yo voy a decir, pero sí léanlo durante la semana, mediten en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ella misma. Aquí en este capítulo 119 encontramos una cantidad de adjetivos que el salmista utiliza para describir la palabra. Y al repasar estas descripciones, nosotros podemos identificar las razones por las que para el salmista la palabra de Dios era tan valiosa. Y una de las primeras cosas que nosotros podemos, que debe llamarnos la atención al leer este salmo es el atractivo de la palabra. La palabra de Dios, para el salmista aquí, nosotros pudiéramos leer una serie de adjetivos con los que él describe la palabra. Por ejemplo, leíamos hace un momento en el versículo 18, abre mis ojos, ¿para qué? Para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. En el versículo 129, él habla de cómo los testimonios de Dios son maravillosos. Y la idea es que la palabra de Dios realmente es algo extraordinario, es algo magnífico, es algo maravilloso, es algo increíble, es algo que nos sorprende cada vez
que nosotros lo leemos, es algo que nos lleva a admirar al Dios de la palabra. Otra de las descripciones que él utiliza a menudo también es que la palabra de Dios ha llegado a ser su delicia. Por ejemplo, en el versículo 24 que leíamos hace un momento, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Por qué él habla de delicia? ¿Por qué si seguimos leyendo en otros versículos, él habla de que la palabra de Dios es su consuelo, de que la palabra de Dios ha sido de cántico para él, de que la palabra de Dios ha sido el gozo de su corazón, ha sido su meditación, de que la palabra de Dios es dulce para él? Y algo interesante, en la medida que uno mira todas estas descripciones de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es que se encuentran dentro de un contexto de aflicción. Por ejemplo, miren ahí en el versículo 23, mientras el salmista está hablando de cómo príncipes, gente de autoridad, se habían sentado para hablar en contra de él, él meditaba en los estatutos de Dios, porque los testimonios de Dios, la palabra de Dios, era su delicia. Si vamos, por ejemplo, al versículo 92, vemos allí como el salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y vez tras vez, cada instancia en la que nosotros encontramos que el salmista está describiendo, está presentando uno de estos adjetivos que describen lo que es la palabra de Dios para él, encontramos que alrededor en el contexto hay aflicción, hay opresión, hay gente que está en contra de él. De hecho, en este capítulo, una de las razones por la cual muchas personas entienden que no fue escrito por David, es que da impresión de que el autor de este salmo se encontraba en el exilio. En uno de los versículos que leeremos más adelante, él se presenta como que él es forastero. Él habla de que él se encontraba en casa de un extranjero. Y la idea que podemos nosotros apreciar en todo esto es que en ese momento de aflicción, en ese momento de opresión para el salmista, la palabra de Dios cobraba un valor inestimable. La palabra de Dios era maravillosa, era su delicia. Y hermanos, esto nos lleva a nosotros a considerar entonces el atractivo de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es más atractiva para nosotros cuando tenemos la perspectiva correcta. Y la perspectiva de este texto es que hay un sentido de aflicción, de angustia, de opresión, de problemas. Y miren ese versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dentro de la aflicción, dentro de la opresión en la que se encontraba el salmista, la palabra de Dios era su delicia. Era el objeto en lo cual él encontraba felicidad y gozo. Y en cada ocasión que vemos esta palabra, en el versículo 92, versículo 143, versículo 174, cada vez que el salmista habla de cómo la ley de Dios es su delicia, podemos apreciar esa aflicción, esa opresión. No sé cuántos de ustedes en algún momento u otro se han enfrentado a que han tenido que acudir a un tribunal, que han recibido una notificación y le dicen, miren, usted está siendo acusado por tal y tal razón y usted tiene que presentarse al tribunal aquí y al final dice, mire, usted tiene que pagar la suma de tantos millones de pesos y usted tiene que buscar su abogado, usted tiene que ir y mire, cuando usted recibe un documento de esto y usted tiene esa presión y tiene esa aflicción que llega a su vida, no es fácil. A mí me tocó vivir eso en una ocasión por causa de un asunto ahí de un vehículo que estaba a mi nombre y un accidente. Cuando uno recibe ese documento, uno dice, óyeme, espérate, ¿dónde yo voy a conseguir esto? Y cuando tú ves, llega al tribunal y tú ves que hay gente
que están como hablando y están pensando en cómo es que van a ganar el caso y están literalmente en contra de uno, uno se asusta. Y yo sé que hay algunos de ustedes que han pasado por situaciones así. Y qué bueno, recuerdo una hermana que compartió conmigo un pasaje, precisamente un salmo, el Salmo 56, atravesando una situación así de aflicción, de angustia en su vida. Miren el salmo que el Señor le dio. Salmo 56 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Óyeme, qué inyección de confianza, de estímulo, de esperanza trae el Señor cuando nos presenta a nosotros palabras como esta que nos invitan a nosotros a poner nuestros ojos en Él. Y en el día de nuestra angustia, en el día de nuestra aflicción, en el día que nos vemos atacados, podemos decir y clamar la palabra de Dios: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y hermanos, es en esos momentos, es con esa perspectiva, es en medio de la angustia, en medio de la aflicción, que la palabra de Dios se vuelve una delicia para nuestras vidas. La palabra de Dios, otra de las descripciones que utiliza el salmista, es que es el consuelo. Versículo 50, si usted va conmigo ahí una vez más al versículo 50, podrá apreciar cómo el salmista dice aquí: ella es mi consuelo. ¿En qué contexto? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es la palabra de Dios que va a traer consuelo, que va a estimular a la esperanza dentro de lo que es el contexto de la aflicción. Uno de los pasajes que generalmente comparto en los funerales o en momentos donde alguna persona ha perdido algún familiar o están en aflicción es 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Porque nos lleva a nosotros a poner nuestros ojos en el Señor, que es nuestro consuelo. Miren lo que dice ese texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas veces en 2, 3 versículos se repite la palabra consolación? Pero es que la palabra de Dios, como dice el versículo 50 del Salmo 119, ella es mi consuelo en mi aflicción. De forma tal que cuando yo estoy afligido, cuando yo estoy en tribulación, cuando yo estoy en opresión, el Señor me invita a que yo ponga mis ojos en Él. Él es el Padre, Él es el Dios de toda consolación. Él es aquel que puede consolarnos en cualquier tribulación. Él es aquel que nos usa a nosotros también para consolar a otros.
Y hermanos, qué bendición es para nuestras vidas que la palabra de Dios es ese instrumento que Él utiliza para traer consolación. Y hermanos, cuando somos consolados así por la palabra de Dios, ¿no cree usted que nosotros vamos a adquirir una mayor apreciación por la palabra? Es por eso que el salmista puede inspirarse y puede tener en alta estima la palabra de Dios porque él se deleitaba en ella, tenía esa perspectiva que le ayudaba a él a poder apreciar la palabra como algo delicioso, como su consuelo. El versículo 54 es interesante que dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Si efectivamente este salmista se encontraba en el exilio, quizás recordando su país, quizás recordando su casa, su familia, su tierra, lo que le traía a él gozo, lo que le traía a él paz, es que la palabra de Dios, dice allí, fueron cánticos para mí tus estatutos, mientras yo fui extranjero en la casa del extranjero. El versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículos 97, 99, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Cuando los enemigos están aquí planificando y hablando, él está pensando en la palabra de Dios. Él está meditando en la palabra de Dios. Y aunque esta prédica, hermanos, no es acerca de pruebas o aflicción o momentos difíciles, pero miren lo interesante, lo que este texto nos está presentando a nosotros de aquellos momentos en los que nosotros pasamos por aflicción. Lo que podemos aprender acerca de la aflicción por medio de este texto que está hablando tanto acerca de la palabra de Dios, del valor de la palabra de Dios, es cómo Dios usa la aflicción para llevarnos a Él. En otras palabras, no piense usted, hermano, no piense usted, amigo mío, que cuando usted está pasando por un momento difícil, cuando usted está pasando por alguna tribulación o momento de angustia, es que Dios se ha olvidado. Es que han ocurrido muchos terremotos, huracanes, muchas injusticias en otra parte del mundo y Dios está tan ocupado que no puede atenderte a ti. No, eso no es lo que está pasando. De acuerdo a este texto, vemos cómo vez tras vez es la aflicción, es la angustia, es la opresión que nos permite a nosotros tener la perspectiva correcta para valorar la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios nos guía a que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Ahora, hermano, amigo mío, no vaya a pensar que la aflicción es solamente el producto de enfermedad, la aflicción es el producto de problemas económicos o de problemas relacionales con familia, con jefe. No, no. Quizás la mayor causa de aflicción y de angustia en nuestra vida está relacionada, ¿sabe con qué? Con nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado nos lleva a nosotros a afligirnos, a angustiarnos. Y en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, el Señor lo que quiere no es alejarnos más de Él. El Señor lo que quiere es que vayamos corriendo a Él. Y la forma que Él ha diseñado para empujarnos hacia Él, para llevarnos hacia Él, es precisamente su palabra. Decía un famoso predicador, la palabra de Dios te va a mantener alejado del pecado o el pecado te va a mantener a ti alejado de la palabra de Dios. Y ciertamente eso es verdad. Pero es interesante cómo cuando uno llega a fondo, cómo cuando uno está ya sumergido en esa aflicción, en esa opresión y no sabe qué es lo que va a hacer y recuerda, óyeme, pero mira lo que el Señor tiene para mí en su palabra.
Mira todas estas promesas, mira todas estas verdades, mira la esperanza que yo encuentro en la palabra de Dios, el perdón de pecado que yo encuentro por medio de la palabra de Dios. De forma tal que para el salmista que había experimentado la aflicción, él valoraba la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo llevaba al Señor en medio de su aflicción. Así que lo primero que hemos visto en esta noche es que para nosotros poder tener en tan alta estima la palabra de Dios, para nosotros tener la misma apreciación de la palabra que tenía el salmista, nosotros debemos identificar ese atractivo de la palabra desde una perspectiva correcta. Pero no solamente el atractivo de la palabra, sino que el texto, en la medida que sigue el salmista, en la medida que sigue describiendo la palabra, nos enseña a nosotros el carácter de la palabra de Dios. El carácter de la palabra de Dios. Uno de las descripciones que más se repite en este Salmo 119 para referirse a la palabra de Dios, a los juicios de Dios, es que son justos juicios de Dios. Por ejemplo, en el versículo 7, Salmo 119, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Versículo 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y así otros versículos más hablan de lo justo que es la palabra de Dios. De que también otra descripción es que buenos son tus juicios. Otra descripción también muy común para referirse a la palabra de Dios es que es palabra de verdad. Recta es tu palabra, pura es tu palabra. Y a nosotros apreciar el carácter de la palabra de Dios, llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios es buena, es justa, es verdad, es fiel. En otras palabras, Dios no nos va a engañar. ¿Y qué tan valioso es eso para nosotros hoy día? Cuando desde las más altas autoridades de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino en todos los países del mundo, nosotros vemos, leemos, escuchamos en las noticias la corrupción que hay, cómo la gente busca manipular las leyes, cómo la gente busca manipular la verdad con tal de obtener sus propósitos, con tal de obtener ganancia para ellos. Y eso es lo más común hoy día. Cómo la gente está siempre buscando manipular la verdad y cómo siempre llaman a uno, mira, léete las letras chiquitas ahí porque ahí puede cambiarlo todo. Pero qué frescura es para nuestras almas el nosotros saber que cuando leemos la palabra de Dios es verdad. Que Dios es fiel a su palabra. Por eso el apóstol Pablo podía decir en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, a pesar de que él estaba en aflicción, a pesar de que él estaba como prisionero, él no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo no le cabía la menor duda de que el Señor, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, a pesar de que todo parecía estar en contra de él estaba confiado en el Señor, porque él sabía en quién había creído, que su palabra es justa, que su palabra es buena, que su palabra es verdad, que él es fiel a sus promesas. Cuando nosotros vemos alrededor nuestro, gente aún cercana a nosotros, incluso hermanos en Cristo que por una u otra razón, hasta hermanos en Cristo nos engañan. Qué bueno es para nosotros saber que en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar la verdad. Y eso es digno de admiración.
Eso nos debe llevar nosotros a tener una alta estima de la palabra de Dios, a valorar la palabra de Dios, a tenerla como un tesoro, porque la palabra de Dios es verdad. Pero no solamente el carácter de la palabra, sino en tercer lugar, nosotros podemos apreciar cómo en todas estas descripciones de la ley de Dios, de la palabra de Dios, el salmista resalta el valor de la palabra. Y quizás una de las maneras en que podemos apreciar más el valor de la palabra es con uno de los versículos más conocidos de este salmo. Hay varios versículos que son muy conocidos aquí, pero si yo empiezo a leerle, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. El valor de la palabra de Dios podemos apreciarlo en su efectividad en la lucha contra el pecado. Si yo le pidiera a ustedes que levantaran su mano y si se sienten valientes, si quieren ser sinceros, pueden levantar su mano. Pero en esta semana que pasó, nadie mirando alrededor, ¿cuántos de ustedes pecaron? ¿Okay? La mayoría de ustedes pecaron. Yo pequé. Y la verdad es que todos nosotros, día tras día, luchamos contra el pecado. Y si ustedes como yo, hay momentos en los que yo me encuentro desesperado en esta lucha en contra del pecado. Y qué bueno es para nosotros entonces leer versículos como este que nos dan una estrategia efectiva en contra del pecado. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo quiero tener un camino limpio, yo quiero tener un camino recto delante del Señor. Él me está dando una estrategia aquí. Guarda la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debería ser valiosa para mí. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero dejar de pecar, debo guardar la palabra de Dios en mi corazón. ¿Y qué es lo que hace esta estrategia en contra del pecado? ¿Qué es lo que nosotros logramos cuando memorizamos la palabra, cuando meditamos la palabra? La palabra de Dios no solamente nos muestra que Él es santo, que Él es justo, que Él no quiere saber nada del pecado. La palabra de Dios no solamente nos muestra cuál es su voluntad, qué es lo que está bien que nosotros hagamos, qué es lo que está mal. Pero la palabra de Dios también nos muestra al Señor Jesucristo y nos habla de su amor, del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De forma tal que mi lucha en contra del pecado no se va a basar exclusivamente en los mandatos que Dios me ha dado a mí para no pecar. Y déjeme decirle, el hecho de que Dios me diga a mí que yo no debo pecar, que yo no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, eso debería ser suficiente para que yo no lo haga. Pero la palabra de Dios es tan valiosa, es tan rica, que no solamente me da los mandatos de Dios, sino que me muestra un Dios que me ama tanto, que me lleva a mí también a amarlo a Él. De forma tal que mi lucha contra el pecado no se basa exclusivamente en cumplir con una serie de mandatos que yo tengo que obedecer para estar bien con Dios, sino que me habla de una relación que yo ahora puedo tener con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y Primera de Juan nos muestra a nosotros que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y en la medida que nosotros consideramos el amor de Dios para con nosotros, eso nos mueve, no solamente de manera intelectual y clínica y muy fría, que no debo hacer esto, sino que eso, mi corazón se mueve también para yo vivir de una manera que agrada al Señor. Y todo es posible por la palabra de Dios, que me permite a mí conocer la santidad de Dios, la justicia de Dios, los mandatos de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, pero también el amor de Dios para conmigo, que me mueve a mí a vivir
para Él. La palabra de Dios es valiosa, no solamente en nuestra lucha contra el pecado, sino al proveer dirección para nuestra vida. Leíamos al principio el versículo 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. En varios versículos aparece esta palabra refiriéndose a la palabra de Dios, a la ley de Dios como consejero, como su consejo. Y la idea de esta palabra es que está asesorando, está aconsejando o se refiere a decirle a alguien lo que debe hacer en base a un plan o en base a un esquema. Y obviamente ese es el plan de Dios. La palabra de Dios entonces da consejo en mi vida, da dirección a nuestras vidas. Y hermano, yo recuerdo cómo esto fue una realidad para mí, donde la palabra de Dios, el Señor trajo su palabra a mi mente en un momento crítico. Y eso ha ocurrido en diversas ocasiones, pero recuerdo muy bien, en una ocasión, mientras yo estaba en Estados Unidos, ustedes recuerdan, o quizás han escuchado la fama de Bob Jones, que es bien estricto, que para poder salir de la universidad uno tiene que firmar un permiso y tiene que decirle, mira, voy a salir a tal hora, voy a regresar a tal hora y debo entregar una tarjeta que confirma todo eso. Yo recuerdo que en mis últimos 2 años de la universidad, ya de la maestría, yo vivía fuera de la universidad. Y recuerdo en un momento que me cruzó por la mente una idea loca, una idea que pudo tener consecuencias desastrosas para mi vida. Por primera vez yo pensé, óyeme, yo no tengo que decirle a nadie a dónde yo voy. Mis padres no están aquí, ya yo vivo fuera del campus, nadie se va a enterar a dónde yo voy. Y cerca de la universidad habían otras 2 universidades grandes. Y fue para un tiempo en el famoso Spring Break, donde los estudiantes se pasan toda una semana bebiendo y haciendo y deshaciendo. Y a mí me cruzó por la mente, óyeme, yo pudiera irme a una de esas universidades y meterme en una de esas fiestas y hacer y deshacer y nadie se daría cuenta. Y mientras me cruzó ese pensamiento, también me vino otro pensamiento de la palabra de Dios, Salmo 16. Un salmo que para mí ha sido muy importante en mi vida. Salmo 16 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Y esas palabras me recordaban, mira Yadín, fuera de tu relación con Dios, aunque la gente no se dé cuenta, pero fuera de tu relación con Dios, no hay absolutamente nada bueno para ti. Y en ese momento el Señor usó su palabra para dirigirme. Yo pude haber tomado una decisión esa noche que pudo haber acabado con mi vida. Pero la palabra de Dios trajo consejo. La palabra de Dios trajo dirección a mi vida, de forma tal que yo no tomé esa decisión, sino que seguí estudiando, seguí haciendo otra cosa. Pero miren cómo la palabra de Dios trae consejo, trae dirección. Salmo 119, versículo 105, ¿quién se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra que me dirige, esa palabra que me da consejo, esa palabra da luz a mis caminos. Dice el versículo 130 también, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y hermanos, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo donde el pecado abunda.
Y nosotros necesitamos la palabra de Dios para que nos dirija. Necesitamos la palabra de Dios para ir por el camino correcto. El versículo 19 nos dice a nosotros: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esta imagen de forastero es importante para que nosotros podamos apreciar el valor de la palabra. Esa palabra que nos dirige, esa palabra que nos alumbra. Recuerdo mientras vivía en Estados Unidos, en los tiempos donde no existía Waze, donde no había Google Maps, donde no había nada de eso en un celular, sino que lo que había eran esos mapas que usted abría y tenía que agarrarlo así y así. Prácticamente usted no podía estar viendo la carretera mientras estaba viendo el mapa. Y en algunas ocasiones nosotros viajábamos desde Carolina del Sur hasta Florida, hasta Miami. Y es un trayecto de aproximadamente 12, 14 horas. Y habían ocasiones en las que uno como que se perdía, como que no identificaba bien en el mapa por dónde era que debía salir. Y no quiere usted encontrarse a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, tomando una salida equivocada, donde no hay nadie a quien preguntarle. Bueno, la palabra de Dios, el salmista aquí, para llevarnos a nosotros a valorar la palabra, nos presenta a nosotros la realidad de que somos forasteros aquí en esta tierra. Y lo que nos va a dirigir, lo que nos va a dar luz en nuestros caminos, es la palabra de Dios. Por esta razón nosotros debemos valorar la palabra. En esa estrategia efectiva en contra del pecado, en la dirección que nos da, el consejo que nos da, la luz que trae a nuestras vidas. Por eso el salmista podía decir: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es por eso, es por esta apreciación que él tenía del atractivo de la palabra, del carácter de la palabra, del valor de la palabra, que lo llevaba a él a tener la palabra de Dios en tan alta estima. Pero hay algo más con lo que quiero terminar. Y es que si bien es cierto, el salmista aquí nos describe la alta estima que él tenía, la apreciación que él tenía por la palabra de Dios, que nosotros debemos imitar. Hay algo aquí que trae esperanza a nuestras vidas. Porque yo le preguntaba al principio: óyeme, ¿cómo es posible que una persona tenga ese deseo tan intenso, tan ferviente por la palabra, que diga: desfallecen mis ojos por tu palabra? Que yo amo más tu palabra que 10 millones de dólares. Que abrí mi boca y suspiré, ay, por la palabra de Dios. ¿Eso es natural? No, eso no es natural. Esa no es nuestra tendencia y qué bueno que nosotros encontramos en este Salmo 119 también los versículos 36 y 37. Versículos que son una oración a Dios y que yo les animo a todos ustedes que hagamos estos dos versículos también una oración en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Qué está orando aquí el salmista? Este que tiene esta gran apreciación por la palabra, este que tiene en tan alta estima la palabra, este que dice: mira, tu ley, tus estatutos son más valiosos que oro puro. Él dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El salmista aquí está identificando una lucha que nosotros tenemos, que no es solamente por el tiempo, sino una lucha que hay en nuestro corazón. La razón por la que tú y yo no apreciamos la palabra, la razón por la que tú y yo no tenemos en tan alta estima la palabra de Dios, no es por un asunto intelectual, es por un asunto del corazón. Y el salmista está orando aquí: Señor, tú
que eres poderoso, tú que eres el creador, el sustentador, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mi tendencia, Señor, inclina tú mi corazón a tus estatutos y no a la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es simplemente el desear más y más. Una persona que nunca está satisfecha con lo que tiene. Y hermanos, nosotros todos vivimos con estos aparaticos en la mano. Y fácilmente nos metemos en Facebook o nos metemos en Twitter o andamos por la calle y vemos letreros que nos están invadiendo y diciendo, mira, cómprate esto, o mira, métete aquí, cómprate esta casa, cómprate este carro, cómprate esta ropa. O escuchamos en la radio o vemos en la televisión y continuamente estamos siendo bombardeados con cosas que compiten con la palabra de Dios. Y hermanos, no es fácil. No es fácil, porque nuestros corazones tienen una tendencia a irse tras esas cosas. Interesante que el siguiente versículo, continuando con esta oración, el salmista dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Y básicamente lo que está diciendo es que todas esas otras cosas que yo pudiera tener o que yo quisiera tener, al final de cuentas, son vanidad. Yo he compartido con algunos, con quienes he estudiado la Biblia en algún momento u otro, que en ocasiones yo me he descontrolado, que si viendo una serie, que si viendo YouTube, y pierdo muchísimo tiempo en cosas que realmente al final de cuentas no tienen valor. ¿Saben por qué me pasa eso? Porque la tendencia de mi corazón es a ver por aquí, es a ver por allá, es a disipar mi tiempo. Y eso es natural. Y es por eso que el salmista está diciendo aquí, Señor, mira mi corazón. Mi corazón por naturaleza va hacia las cosas vanas, hacia las cosas que no tienen valor, hacia las cosas que al final de cuentas no me van a satisfacer. Inclina mi corazón a tus testimonios. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Todo lo demás es vanidad. Pero cuando nosotros aprendemos a apreciar la palabra de Dios, oramos al Señor sinceramente, Señor, necesito tu ayuda. Mi corazón va tras la vanidad. Inclina mi corazón a tu palabra. Abre mis ojos para que yo pueda quedar maravillado con tu palabra, para que yo pueda apreciar esos detalles. Abre mis ojos para que yo pueda tener la perspectiva correcta y ver el atractivo de la palabra de Dios y apreciar el carácter justo, verdadero, bueno, apreciar el valor, el poder de la palabra. Y que eso sea lo que me permita a mí tener la palabra de Dios en tan alta estima. Que al igual que el salmista, para mí la palabra de Dios sea suficientemente valiosa como para desearla, para anhelarla fervientemente. Que la palabra de Dios sea suficientemente valiosa como para que yo me comprometa en guardarla, en andar en la palabra, en alterar, en modificar mi conducta para que refleje más el carácter de la palabra. Pero para que eso sea verdad, hermanos, debemos empezar con una apreciación correcta de la palabra. Oremos a nuestro Señor para que Él incline nuestro corazón a su palabra. Oremos al Señor para que sea Él que abra nuestros ojos y podamos apreciar las maravillas de su ley. Y quiero conectar ya para terminar esta oración de que abra nuestros ojos para que apreciamos las maravillas de la ley de Dios dentro del contexto de que somos forasteros, de que estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Quiero conectar esto con un pasaje que cito a menudo, 2 Corintios capítulo 4,
versículos 5 y 6. Porque al final de cuentas, la apreciación por la palabra de Dios no es simplemente por las palabras que están ahí, sino por lo que esas palabras o a donde esas palabras o a quien esas palabras nos llevan. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La petición del versículo 18 es, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Miren lo que dice este texto de 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Al final, hacia donde la palabra de Dios nos lleva, es a que podamos apreciar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oramos al Señor para que incline nuestro corazón a su palabra, no es físicamente a este libro. Es que este libro, es que las palabras de este libro nos llevan a Cristo. Cuando le pedimos a Dios, Señor, abre nuestros ojos para que podamos apreciar las maravillas de tu ley. No estamos hablando de simplemente o exactamente de los mandatos y de los estatutos. Todo eso nos lleva a nuestro glorioso Salvador. De forma tal que cuando leamos la palabra, que nuestra expectativa, nuestro anhelo ferviente sea por encontrarnos con el Señor Jesucristo. Él es la verdadera maravilla y gloria de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta noche por la oportunidad que nos has dado de considerar este salmo y de poder aprender a apreciar tu palabra. El ejemplo del salmista nos mueve a nosotros a buscar ese atractivo de tu palabra, a que podamos apreciarla como que es maravillosa, como que es una delicia, como que es el gozo de nuestro corazón, que sirve para nosotros como cánticos, que debe ser nuestra meditación. Ayúdanos, Señor, a apreciar el carácter de tu palabra justo, fiel, verdadero. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, reconociendo que necesitamos tu intervención para que tú inclines nuestro corazón a tus testimonios, para que tú abras nuestros ojos y podamos ver tus maravillas. Haz esto, Señor, en nosotros hoy y cada día. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.